Jesús. Amén. Versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. La versión que yo uso es Reina Valera 1960. Quizás en algún momento voy a avanzar más y voy a usar la versión 1995, que está un poquito más actualizada. Pero así me formé, así estudié, así me entrené con la Reina Valera y me cuesta usar otra versión. Ya, voy a serle honesto. No tengo nada malo en contra de las otras versiones, pero Pablo aquí está llamando a la iglesia en cuanto a los matrimonios, en cuanto a los que están casados, a los viudos, a los separados, a los solteros, a los que van a estar en celibato. Celibato es aquellos que están solteros para toda la vida, en una vida cristiana. Pablo está ordenando aquí la cosa y está diciendo en el versículo 21 que como fuimos llamados, básicamente así tenemos que quedarnos. Ese va a ser el consejo de Pablo. Cada uno permanezca en el estado en el que fue llamado por Cristo, por Dios, o en el estado en el que vino a Cristo. Entonces es muy importante que entendamos que esta es la recomendación de Pablo, no es el mandamiento de Dios. Pablo está haciendo su propia recomendación aquí y eso ya lo leímos anteriormente en el domingo pasado. Pablo va a decir, ¿eres esclavo? Bueno, no te preocupes por eso. Si puedes procurar la libertad, busca la libertad. Sale de la esclavitud. Porque la esclavitud en Roma era muy normal, ya hemos hablado de eso. Ya en los tiempos de Roma habían esclavos para trabajar, esclavos para trabajar en los campos, habían plazas, lugares específicos, públicos, donde la gente iba y compraba esclavos. Y para comprarlos tenían que asegurarse que estaban bien, que no tuvieran cortes, heridas, infecciones, y los compraban. Y Pablo está hablando, si hay cristianos que sean esclavos, porque habían, dice, no te preocupes por eso, procura tu libertad, ¿ya? Pero Pablo va a decir más adelante que nuestra libertad está en Cristo. Una persona puede ser esclava, pero en el espíritu es libre porque tiene a Cristo. Versículo 22, ya va a ir tomando idea lo que estamos estudiando. Usted no se distraiga. Versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pablo le está hablando aquí a los esclavos y también les está hablando a los no esclavos. Y Pablo va a decir, no importa si eres esclavo o no importa si eres libre. Lo que importa aquí es de que seamos esclavos de una persona. ¿Y quién es esa persona? De Cristo. Ustedes y yo somos esclavos de Cristo. Suena mal, esclavos, ¿cierto? Pero somos esclavos por amor. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. El señorío de Cristo reina adentro de nosotros. Y eso significa que nosotros somos sus hijos. Más que siervos, servidores, instrumentos, somos sus hijos. Entonces somos esclavos por amor. Entonces Pablo le está hablando acá a los que estaban en esclavitud, a los que no estaban en esclavitud. Pablo dice, da lo mismo. El punto aquí es que seamos esclavos de Cristo, esclavos por amor. En Gálatas él va a decir esclavos de la cruz. Somos esclavos de la cruz. Pero hay que explicar el contexto de qué significa ser un esclavo de Cristo. Porque los que eran esclavos no tenían voluntad propia. Los que eran esclavos en los tiempos de Roma eran herramientas, no eran personas, no tenían valores, no tenían derechos humanos, no tenían decisión propia. Los dueños, los masters en inglés, eran los que los manejaban. Y si esa persona los dueños eran paganos, automáticamente los esclavos iban a ser paganos. Si los dueños eran cristianos, automáticamente los esclavos tenían que adoptar el cristianismo. Porque lo que era del dueño era de ellos en cuanto a creencias. Entonces Pablo está hablando acá, no con el tema de eres esclavo, eres libre, da lo mismo, somos esclavos de Cristo. Versículo 23. Vamos tomando forma en este mensaje, en esta enseñanza. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Pablo no está diciendo que los esclavos no tenían que ser esclavos. No les está diciendo ya no sean esclavos. Seas esclavo, seas libre, da lo mismo. En otras cartas él dice, sea griego, sea romano, sea judío, sea esclavo, sea libre, sea lo que sea, dice Pablo, de Cristo somos. El mensaje no es esclavo, sal de la esclavitud. No, el mensaje es
no seas esclavo de los hombres. Y cuando habla de no ser esclavo de los hombres, es que no pongan a sus dueños por arriba de Cristo. Pongan a Cristo por encima de sus dueños. Y también cuando habla de no ser esclavo de los hombres, se refiere también a corrientes de pensamiento que había en ese tiempo. ¿Se acuerdan los que hemos hablado, los que hemos conocido? Sócrates, Aristóteles, todos estos tipos. Platón, sí, y todos estos tipos griegos tenían sus grupos, tenían su grupo de fans. Entonces ellos dicen, no sean esclavos de esos hombres, no sean esclavos de las corrientes, no sean esclavos del César, no sean esclavos de Roma, no sean esclavos de la mitología griega, no sean esclavos del pecado, no sean esclavos de los hombres. ¿Sean esclavos de quién? De Cristo. Sean esclavos de Dios, sigan a Dios, sigan a Cristo. Versículo 24. Cada uno, hermanos, va a decir Pablo, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. En el mensaje anterior, Pablo dijo, si estás soltero, quédate soltero. Si estás casado, quédate casado. Si estás viudo, quédate viuda. Si estás separado, quédate separado. Si no estás... ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo con esto? Cada en el estado en el que estás, así quédate. Pero también va a decir, si te quieres casar, cásate. No pasa nada. La idea es no pecar. La idea es no salirse del orden. Si te quieres casar, si estás soltero y te quieres casar, cases, hermano, no hay ningún problema. Pero, ¿cómo llegaste a Cristo? Es el consejo de Pablo. ¿Cómo viniste a Cristo, a los pies de Cristo? ¿Viniste separado? Pablo va a decir, quédate separado, pero eso es el consejo de Pablo, no es mandamiento de Dios. Y ya estamos entrando en este mensaje, en este orden de quedarse cada cual como está. Versículo 24, lo vamos a volver a leer. Cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. Para con Dios. Quiero que leamos el versículo 6 y el versículo 7 del mismo capítulo para entender esto. Retroceda unos versículos atrás, versículo 6 y versículo 7. Versículo 6 dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Es el consejo de él, según la gracia y la autoridad apostólica que Pablo tiene o tenía. Versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno, al final, dice Pablo, tiene su propio don. Ya dijimos también de que Pablo, unos dicen que era soltero, otros dicen que era casado. Yo aquí dije que lo que yo creo, y no es que yo lo esté afirmando y usted va a decir, no es que Salvador dijo. Yo creo, probablemente creo que Pablo sí estuvo casado porque fue parte del Sanedrín, porque él en el capítulo 11, si no me equivoco, dijo, ¿acaso no se nos permite traer a nuestras mujeres al ministerio? Pero algunos dicen que probablemente Pablo enviudó por la vida difícil que tuvo, porque como perseguía a la iglesia, mucha gente lo odiaba. Después fue llamado al ministerio y llevó una vida de naufragio, de persecución, de apedreamiento, de tanto sufrimiento. Algunos afirman y dicen que probablemente su mujer murió. Y después Pablo no se volvió a casar. Y por eso allí él dice, mejor quédense como yo. Pero hay que entender el contexto. Entonces Pablo, ya dejemos el versículo 6 y el versículo 7 y pasemos ahora al 24, que es donde estamos. Cada uno, hermanos, con el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. Pero cada uno tiene su propio don. Usted tiene el dominio propio, usted tiene la fuerza, la sabiduría y la gracia para quedarse soltera. Quédese soltera. Pero si usted no tiene esa capacidad y va a andar a lo mejor imaginándose cosas y va a andarse quemando, que en otras versiones dice ardiendo en pasiones, mejor cásese. Este mensaje ordena a la iglesia, ordenó un poco a la iglesia de Corinto. Hay que entender lo que estudiamos el domingo pasado para entender este mensaje. Avancemos, versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo va a hablar en estos versículos a las niñas entre 18 a 25 años. Digamos, las niñas solteras de la iglesia. A eso se refiere cuando dice las vírgenes, o en otras versiones dice doncellas.
Entonces Pablo dice, bueno, en cuanto a ellas, porque ya hablé de los viudos, de los casados, bueno, entonces me voy a dirigir a ellas. Dice Pablo, no tengo mucho para decir, pero según la misericordia y la sabiduría y la revelación que yo he tenido, va a decir en el versículo 26, pasemos al 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está, refiriéndose a ella, refiriéndose al que está como está. Si hay solteros aquí en la iglesia y usted me pregunta, pastor, ¿me puedo casar? Haga las cosas bien y cásese. Yo no estoy en contra del matrimonio, estoy a favor del matrimonio, estoy a favor de la familia. Y si alguien me dice, pastor, pero es que yo ya tuve una vida matrimonial y ahora que estoy en Cristo estoy solo. Bueno, cuando tú tuviste tu vida matrimonial, ¿estabas en Cristo? No, no estaba en Cristo, no conocía la verdad. Y ahora sí. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Quiero hacer las cosas bien? ¿Quiero honrar al Señor? ¿Cómo? ¿Cómo? No, lo dijo ella. No. El punto es, dice Pablo, que usted esté ordenado y usted esté ordenada. Qué importante es eso, ¿no? La sociedad no entiende de matrimonios. ¿Qué es eso? ¿Qué va a entender la sociedad enferma en la que nosotros vivimos de casarse? Si los consejos son no seas tonto, no seas tonta, sepárate, déjalo. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué lo estás aguantando? ¿Para qué lo estás aguantando? Es un contrato, incumple el contrato. ¿Están conmigo? ¿Se está entendiendo? Bueno, pero Dios no nos dice eso a nosotros. ¿Qué nos va a decir? Vamos a leer más adelante. Vamos a leer más adelante. Pero hasta ahora Pablo está diciendo, hará bien el hombre quedándose como está. Pero Pablo dice esto a causa de las muchas fornicaciones de la iglesia. Pablo va a decir esto a causa de la crisis que la iglesia de Corinto está viviendo, porque había un templito, que ya se acuerdan de ese templito, ¿cierto? Que tenía aproximadamente 1000 sacerdotisas que eran prostitutas y la forma de adorar a la diosa Afrodita era sexo. Y Pablo va a decir, mejor, quédense como están. Va a empezar el capítulo 7 diciendo, bueno le sería al hombre mejor no tocar mujer. No es que Pablo sea gay, Pablo no es gay. Porque muchos que yo he oído y leído creen esto. El feminismo odia a Pablo. Claro que sí. Pablo está viendo lo mejor para la iglesia. Pablo está diciendo, yo no vengo a ponerles piedra de tropiezo, yo vengo a ayudarles a un poquito a ustedes a que se ordenen delante de Dios. Eso es lo que este hombre va a decir, pero avancemos porque tenemos muchos versículos por delante. Versículo 27. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. ¿Se dan cuenta? Pablo no está en contra del divorcio, no está en contra de estar casado, no está en contra de estar soltero, no está en contra de las viudas o de los viudos, no está en contra de las vírgenes, como dice, o las doncellas, las jóvenes. No está en contra de nada. Él está dándote toda la ruleta de opciones, que el punto es que para no pecar, mejor elige. Elige. Y si te quieres quedar solo o sola, no hay problema. Pero conságrate a Dios. Tienes que consagrar tu vida a Dios si te vas a quedar solo o sola. Y si te casas, también tienes que consagrar tu matrimonio a Dios. Y si enviudaste, estás libre de volverte a casar. Eso vamos a leer a continuación. Pero miren lo que dice el versículo 27. Estás ligado a mujer, es decir, ¿tienes esposa? No la dejes. No la dejes. Es pecado dejar a la esposa. Dejar a tu mujer, dejar a tu compañera. Y también a tu compañero. No la dejes. Sí, pero yo en aquel tiempo, está bien, no estabas en Cristo. No entendías estas cosas, pero ahora lo entiendes. No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? Entonces mejor no te cases. Pero la idea, Pablo aquí dice, es para que ustedes
no sigan pecando, iglesia de Corintios, porque él va a decir, a causa de las muchas fornicaciones, va a decir también en el capítulo 6, huid de la fornicación. Es que ustedes tienen que entender, iglesia, que el contexto en el que la iglesia de Corinto está, era necesario esto. Era necesario tomar una decisión. Versículo 28. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella o la virgen se casa, tampoco peca. Pero, va a decir Pablo, los tales tendrán aflicción de la carne y yo se las quisiera evitar. Este es un versículo que con Heather nosotros usamos bastante cuando trabajamos con matrimonios, con consejería matrimonial. Pablo aquí dice, van a tener muchos conflictos, pero Pablo dice, yo se los quisiera evitar, porque Pablo sabe lo que es estar casado. Entonces, ¿hay conflictos en el matrimonio? Sí hay. ¿Hay desacuerdos? Sí hay desacuerdos. ¿Hay problemas? Sí hay problemas. Ningún matrimonio es perfecto. Yo tengo también diferencias de opinión con Heather. Heather ve desde una perspectiva, desde un ángulo distinto, y vengo yo y miro también desde otro ángulo. ¿Y cuál es? ¿Y es malo eso? No, no es malo. ¿Y dónde está la clave entonces? Comunicación puede ser. La clave está en cómo vamos a llegar a ese acuerdo. ¿Cómo vamos a llegar a ese acuerdo? Y la clave también de los problemas matrimoniales es cómo resolvemos el conflicto, porque a gritos no se resuelve nada. Tirando portazos tampoco. Y yéndose a la casa y volviendo 3 días después tampoco. Yéndose a la casa de la mamá y el papá tampoco. Pegándole a los hijos, no, tampoco. ¿Cómo se resuelven los conflictos en el matrimonio entonces? Usted escucha, usted habla, usted respeta el diálogo, usted espera su turno, usted tiene que estar con mucha paciencia del Señor, usted tiene que estar con mucha gracia, hay formas. Y Pablo lo dijo acá. Van a tener conflictos los tales que se van a casar, versículo 28 más. También si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción en la carne, y yo se las quisiera evitar. La clave, iglesia, de la resolución de conflictos en el matrimonio es cómo se resuelven. Eso es todo. No se resuelven a golpes, no se resuelven a gritos, no se resuelven a amenazas, no se resuelven a amenazas de pensión alimenticia, no se resuelven a te voy a llevar a carabinero. Bueno, depende. Pero la idea es resolverla con madurez, con paciencia, con mansedumbre, con sabiduría. Y si ella se equivocó o si él se equivocó, humíllese, pida perdón, reconozca su error. Porque no hay cosa más complicada que cuando uno está hablando con el matrimonio y uno dice, ¿lo hiciste? ¿Lo dijiste? Bueno, sí, lo que pasa es de que A, B, C, D... No. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿La dañaste o no lo dañaste? Es mejor decir, sí, lo hice. Estoy arrepentido. Reconozco que esa no fue la mejor manera. No, pero es que lo que pasa es de que ella, no, es que él dijo, es que ella dijo. No dan ganas así de estar ayudando a matrimonios. Pero hay que ayudarlos. Hay que sentarse con ellos. Hay que orientar. Hay que orar. Hay que hablar de algunas experiencias, de algunos testimonios. Hay que ir a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, mira, el respeto, el amor. Es importante. Pasamos este versículo, llegamos al versículo 29. Pero esto digo, dice Pablo, hermanos, que el tiempo es corto y resta, pues los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Cómo así? ¿Cómo que no, si no la tengan? No tienen que ignorarla, no tienen que tratarla mal. Pablo se refiere a lo siguiente, en otras versiones está como más explícito. Si usted tiene esposa, haga como si no la tenga, significa, usted tiene que continuar con su vida con ella. Bueno, es que estoy casado, sí, estás casado, pero tienes que ir a trabajar. No, es que estoy casado. Sí, estás casado, pues tienes que ir a trabajar, tenés que salir. A eso se refiere, como que si no la tenga, es decir, usted tiene que salir a trabajar, usted tiene que seguir con su vida igual, los dos tienen que seguir. No significa, me casé y me duermo en los laureles.
Hay que pagar arriendo, hay que tener dinero para alimentar a los hijos, para pagar los gastos comunes. Si usted tiene un dividendo, hay que pagar ese dividendo. Si usted usa tarjeta de crédito, hay que pagar esas cuotas. Si usted le prestó a alguien, usted tiene que pagar. Si el plan es construir una casa propia, usted tiene que construir su casa propia, no porque se casó, ya, se paró el mundo. No, siga. Siga, usted avance. A eso se refiere, haga como que no la tengo. Usted, juntos sigan. 30. Y los que lloran, como si no llorasen. Ay, estoy llorando. Amigo, avance. Haga como que no está llorando. Y los que se alegran como si no se alegran. No, sí, yo estoy contento, está bien, pero es bueno estar contento, pero hay que cumplir con las responsabilidades, con las obligaciones. Hay que suplir las necesidades del cónyuge, hay que suplir las necesidades del hogar. Y los que compran como si no comprasen, como que están diciendo, ustedes tienen que seguir con su vida igual, que estén casados o no estén casados, tienen que seguir con su vida en Dios, tienen que seguir perseverando en Dios, usted tiene que seguir amando a Dios, usted tiene que llevar una vida de obediencia, del temor de Dios, una vida de humildad. Viva como que si no hubiera llanto, como que si no hubiese que comprar, como que si no hubiese que alegrarse, como que si no tuviera esposa, es decir, continúe. Ese es el proceder de Pablo. 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Todo pasa, dice Primera de Juan, que todo pasa, que los años pasan, que las culturas pasan, los hombres nacen y mueren. Todo pasa, pero hay algo que no pasa. Y es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. ¿Cuántos años tiene la carta de Corinto? Haga la cuenta. Año 58, digo, 62. Se los puedo mandar por el grupo, no lo tengo claro. Pero pongan que haya sido en el año 60 después de Cristo, hasta el 2026, ¿cuántos años tiene? ¿A cuántas generaciones esta Biblia ha orientado? ¿A cuántas iglesias se dan cuenta cómo ya pasó el siglo I, siglo II, año 500, 1500, 1300, 1600, 1800? Y miren, y esto está. No pasa, esto no pasa, esto no pasa, esto no pasa, porque la Biblia fue escrita para enfrentar todo tipo de sociedad, todo tipo de siglo, todo tipo de problema. Fue diseñada para enfrentar todo tipo de feminismo, de machismo, de cuestiones. El que esté en contra de la Biblia, esto ya está preparado para eso. Y nosotros nos vamos a morir, vamos a envejecer y va a venir otra generación y la Biblia va a seguir hasta que Cristo venga. Va a dejar de ser necesaria. Mientras tanto, dice Pablo, todo pasa y ya murieron todos estos. Ya se murieron todos los de la iglesia de Corinto, ya murió Pablo y lo que Pablo escribió está. Entonces Pablo dice lo que significa es lo eterno, lo que importa es lo eterno, lo que importa es Cristo, poner la mirada en Él. Hagan como que si no están casados, usted haga como que no tiene hijos, usted siga junto con ellos, usted avance, persevere, sea constante, persevere en la oración, persevere en todo. ¿En qué versículo estaba? ¿Me pueden ayudar? Pónganse de acuerdo, 32 o 31. Vamos al 32. Bien, 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja, es decir, sin llanto, sin dolor, sin resentimiento, sin el corazón apretado. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Leamos el 33 de una vez. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Bueno, ¿cómo es la cosa acá? Entonces el soltero el casado desde que se casa ya no se olvida de Dios. No. A lo que se refiere este versículo es que el soltero no tiene nada más que hacer, no tiene tantas responsabilidades, andan preocupados de sus pantaloncitos, de sus zapatillas, farmeando aura. ¿Conocen ya saben? La geo, usted sabe de lo que estamos hablando. El joven se preocupa de esas cosas. Y Pablo dice, mejor deje de perder el tiempo y mejor dedíquese a Dios. Invierta su tiempo en Dios. Jóvenes, farmear a Dios. Bueno, vamos a ubicarnos porque
Está diciendo, soltero, si no tiene mucho que hacer después de quizás ir a la escuela o hacer sus tareas o hacer un poco de deporte, vaya a la iglesia a ver qué hay que hacer. A lo mejor hay que pintar, no sé, una pared o qué sé yo, vaya un grupo de varones, vaya a los evangelismos, qué sé yo. Pero el casado, dice Pablo, el casado se tiene que ocupar de las cosas del mundo. No se refiere que tiene que dejar a Dios, sino que tiene que ocuparse de un trabajo, tiene que ocuparse de una empresa, tiene que ocuparse de que porque no hay ejército si no hay hombres. ¿Quién va a hacer el trabajo de soldaduría, el trabajo de construcción? No estoy diciendo que la mujer no puede hacerlo. Claro, puede hacerlo. Vamos a animar a los dones de las mujeres, por supuesto. Pero los trabajos de oficio que corresponden, ¿quién los va a hacer? Por eso Pablo dice, hay que ocuparse de estas cosas. A eso se refiere. Pero yo veo de repente casados que andan por allí, en la esquina. Amigo, va para su casa, vaya a atender a su hijo, qué sé yo, cambie la bombilla, no sé. ¿Se da cuenta cómo es la cosa? A eso se refiere con que el soltero mejor que se dedique más a Dios, y el casado, bueno, que se dedique también a Dios, pero que se dedique también a sus responsabilidades. Versículo 33. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, la casada y no la no casada. La doncella es lo mismo que dijo anteriormente. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado, disculpen, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Se refiere a lo mismo. Tanto marido y mujer tienen que seguir a Cristo, tienen que consagrarse a Cristo, hay que consagrar ese matrimonio, hay que dedicarlo a Dios, hay que hacer las cosas bien, sí. Pero también el casado y la casada tienen más responsabilidades que el soltero. A eso se está refiriendo Pablo. 35. Ya vamos a terminar, hasta el 40 terminamos. Esto lo digo para vuestro provecho. No para tenderles lazo, sino para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento se acerquen a Dios. ¿Se dan cuenta del deseo de Pablo? Les estoy diciendo estas cosas no para que caerles mal, no para ponerles piedras de tropiezo, no para tenderles una trampa. No, les estoy diciendo estas cosas para que se ordenen, les estoy diciendo estas cosas para que ustedes avancen, para que ustedes puedan servir mejor a Dios. Así que si te cayó mal, Pablo, en este tiempo que estamos, no es el espíritu. No es la idea. Vamos a avanzar. 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, pero no peca, que se case. Pablo está diciendo a aquellas personas que quizás viven todavía con sus padres y tienen, no sé, ya pasaron de cierta edad, 30, 40, 50 y no se casaron, Pablo dice, ¿cuál es el problema? Bien, Priscila, te felicito por ese comentario. Pensé que solo yo estaba pensando en eso. Pablo no deja ningún cabo suelto. ¿Están aburridos? Podemos hacer un break si quieren. Ya. Pensó en todo, bien. No dejó ningún cabo suelto adentro de la iglesia. Ya me perdí. ¿En qué versículo estábamos? Vamos a leer otra vez el 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que ya pasó de edad, como quien dice, Pablo dice, no pasa nada. Bueno, si se quiere casar, que se case. 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, también bien hace. No decidan por sus hijos ya. Las mamás, yo sé que hay muchas mamás osas que, mi hijo, déjalo, oriéntelo. Ese es su trabajo. Sea una consejera para él. Sea una instructora para él, sea una tutora para él, sea una madre consejera, sea una madre que provee orientación. No controle su vida porque ahí estamos complicados. Bueno, al menos que hayan malas decisiones, ahí se saca la autoridad como padre, pero creo que me entiendan lo que estoy diciendo. 38. De manera que el que da
de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da, hace mejor, dice Pablo. Mejor, pobre mujer, no va a tener problema. Se ríen. Sí, es cierto. Pero en ese tiempo la mujer era vista de otra forma. Era vista de otra forma. Ese es el tema. Que el hombre probablemente en ese tiempo maltrataba a la mujer. Y no hablando en la parte cristiana, pero si usted ve el Medio Oriente, hoy en día no se pueden ni destapar la cara a las pobres mujeres. Las matan. Y Pablo está hablando de esas personas, y por eso en otros libros, en Pedro, en Efesios, dice: no sean ásperas con ellas, trátenlas como vaso frágil, porque nosotros no somos como los musulmanes, no somos como los árabes, no somos como los iraquíes, no somos como los iraníes, no somos como nosotros somos como Dios. No como Dios en el sentido de poder, pero Cristo es nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor modelo, somos como Cristo. Por eso Pablo está diciendo, mejor, dice que no. 39. La mujer casada, ya el penúltimo versículo, pero es importante terminar, amigos, ya, así que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre está de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, es decir, con tal que sea con una mujer cristiana. Yo voy a hacer todo lo posible como pastor y como Heather, como pastora, vamos a hacer todo lo posible para que un matrimonio adentro de la iglesia no se nos divorcie. Vamos a hacer todo lo posible. Vamos a acudir a la restauración, vamos a acudir a la reconciliación, vamos a acudir que se perdonen, a que pongan su mirada en el Señor, vamos a orar, ministrar. Vamos, porque la idea no es separarse, la idea es unirse. Es unirse. Pero si ya los tales deciden, ¿qué vamos a hacer? Pero la idea es, dice Pablo acá, que estén unidos. Cuando uno se casa, ¿qué es lo que dice? Hasta la muerte, ¿qué? Entonces Pablo está hablando aquí orden. ¿Ya? Y termina en el versículo 40 diciendo, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así. Es decir, viuda. No se vuelva a calentar la cabeza, según Pablo, ¿eh? Sí, es así. No hay secreto. Es así. Pero si se quiere casar también, adelante. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, como que dice, y pienso que yo también tengo autoridad para hablar de este tema. En conclusión, iglesia, para terminar, si usted se quiere casar, cásese. Si usted no se quiere casar, no se case. Si usted está teniendo problemas matrimoniales, luche hasta el final. ¿Ya? Si usted está viudo o viuda y quiere quedar así, quédese así. Si usted tiene el ministerio del celibato, quédese soltero o soltera. Pero Pablo dice, mejor casarse que estarse quemando. Te da Pablo la ruleta de opciones. El punto es, lo mismo que dije el domingo pasado, es no pecar contra Dios. ¿Se entendió? Porque esto es pedregoso enseñar esto. Y no lo digo de mala onda, lo digo de buena onda. Porque miren los contextos que tenemos en la iglesia. Probablemente algunos están pensando cosas, mucha pastor, vamos a conversar con el pastor. ¿Y qué pasa? Bueno, usted ponga su mirada en el Señor. Y si usted se va a casar, cásese por lo civil y cásese por la iglesia. Porque lo civil representa el gobierno de la tierra. Jesús dijo, denle al César lo que es del César, gobierno de la tierra, y denle a Dios lo que es de Dios, gobierno de Dios. Entonces, si yo me caso solo por lo civil, bien por lo civil, pero no he pasado por el pacto con Dios, por eso es importante los dos. Así que si usted quiere que yo lo case, tráigame la libreta de matrimonio primero. De verdad, no se rían. Y después los caso. Si no, no. No, entonces porque Dios es más importante, me caso solo por la iglesia. No lo caso. No, porque también tiene que honrar someterse a las autoridades. ¿Se dan cuenta que no hay ningún cabo suelto acá? Después hablamos, no se preocupe. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este mensaje. Porque las barbaridades que estaban pasando en la iglesia de Corinto en cuanto a las fornicaciones, en cuanto al sacrilegio, en cuanto, Señor, a la libertinaje sexual era
espantoso. Y tú traes tu ley, Señor, para ordenar nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que tú ordenes a la iglesia. Ordena, Señor, los hogares. Ordena, Señor, las familias. Ordena, Señor, a los niños de nuestra iglesia. Porque no hay no hay bendición si no hay orden. Si hacemos un crédito hipotecario en el banco nos va a pedir un montón de cosas asegurándose que todo esté en orden para dar su crédito. Pero el común denominador aquí es orden. Entonces Dios, para soltar tu bendición, para abrir las puertas, para llevar a la iglesia a otro nivel, tiene que haber orden. Y es un orden espiritual, es un orden de Dios. Yo te pido, Señor, que este mensaje sea atesorado, sea guardado en los corazones de tal manera, Señor, que nos ayude a tener temor de Dios. No, yo no hago esto porque amo a Dios. Yo no hago esto porque temo a Dios. Yo no hago esto porque honro la ley de Dios, porque honro los mandamientos de Dios. Si hay alguien aquí que se quiera casar y está soltero, que se case. Si hay alguien, Señor, pero que no ofenda a Dios. En el nombre de Jesús. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.